Nunca pensé que volvería a cruzar ese portón. 2 años después de enterrar a mi única hija, aquel camino de piedras aún parecía murmurar su nombre, Elena. Pero lo que realmente me dejó sin aliento no fue el recuerdo, sino lo imposible. Las flores que ella plantó, y que jamás llegaron a crecer mientras vivía, estaban ahora completamente abiertas, vibrantes, como si alguien hubiese pasado meses cuidándolas. Y la casa estaba distinta, ordenada, viva, como si alguien hubiese estado esperando mi regreso. Avancé con pasos lentos, sintiendo cómo el aire cambiaba, espeso y tibio, como si la casa respirara. Cada rincón parecía recién mantenido. No había telarañas, no había polvo, no había señales del abandono que yo esperaba. Apenas cerré la puerta detrás de mí, supe que algo estaba mal. Lo supe por una simple razón. Yo tenía las únicas llaves. No había entrado nadie desde que la policía me la devolvió el día del funeral. Nadie. Aún así, el olor a lavanda, su aroma favorito, impregnaba todas las habitaciones como si hubiera sido rociado esa misma mañana. Me temblaron las manos mientras cruzaba el pasillo, y aunque quería creer que todo tenía una explicación lógica, una parte de mí, la parte más rota y desesperada, quería creer en un milagro. Esa parte susurraba: ¿y si Elena nunca se fue de verdad? Pero cuando llegué a la sala, ese pensamiento desapareció de golpe, no por dolor, sino por terror. La manta que le regalé en sus últimos días estaba doblada con precisión sobre el sillón, y la taza que ella solía usar estaba limpia, puesta sobre un plato, como lista para el café de la tarde. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Me obligué a respirar hondo, a mantener la mente clara. Tal vez un intruso, pensé. Tal vez alguien había aprovechado mi ausencia. Pero incluso eso tenía poco sentido. ¿Quién se tomaría la molestia de regar flores, de ordenar, de mantener una casa ajena como si fuera propia? Y entonces lo recordé. Las cámaras, instaladas por Elena poco antes de irse. Ella siempre decía que la hacían sentir protegida. Yo nunca entendí de qué exactamente. Fui hasta el pequeño cuarto donde estaba el monitor conectado a las memorias de grabación. Durante 2 años ese aparato había permanecido apagado. Nunca quise ver lo que pudo haber captado. Nunca quise enfrentar esa posibilidad. Pero ese día, algo dentro de mí gritó que debía hacerlo. Encendí la pantalla. Un leve chisporroteo, un destello, y luego comenzaron a aparecer las fechas. Semanas recientes, días recientes, incluso horas recientes. La primera imagen me dejó helado. La pantalla mostraba el frente de la casa, iluminado por la luna, hace apenas 4 noches. A las 2:37 de la madrugada, alguien apareció caminando hacia la puerta. Una figura delgada, de cabello largo, con un vestido claro. No se veía el rostro. El ángulo no lo permitía, pero había algo en la postura, en la manera suave de moverse, que me perforó el pecho. Era como ver a Elena, o a alguien que imitaba cada uno de sus gestos. Vi a la figura detenerse frente al jardín. Se agachó, tocó las flores. Las acomodó con delicadeza, tal y como ella solía acomodar los pétalos cuando estaba nerviosa. Luego se levantó lentamente y miró hacia la cámara. No se veía su cara, pero podía sentir sus ojos atravesando la pantalla. Desapareció hacia la puerta, y lo que vino después me llenó de frío. La figura sacó una llave idéntica a la mía. Entró caminando con calma, cerró la puerta, y la grabación terminó. Me quedé inmóvil, sin aire. Me dije que debía revisar más archivos, ver más noches, tener más pruebas. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Por primera vez en 2 años, sentí que no estaba solo, o que no debería estarlo. Avancé al siguiente archivo. Hace una semana. La figura estaba en la cocina de espaldas, moviendo cosas, lavando platos, caminando exactamente como mi hija caminaba cuando pensaba que nadie la observaba. Luego vi algo peor. Un momento en el que la figura se detuvo, inclinó la cabeza hacia un lado, como escuchando un pensamiento interno, y después sus hombros se sacudieron como si llorara. Mis ojos ardieron. Esa manera de llorar era la de Elena.
Pero Elena estaba muerta. Yo mismo la enterré, la despedí, la lloré. Entonces, ¿quién era esa mujer que vivía allí? ¿Quién regaba sus flores? ¿Quién usaba sus tazas? ¿Quién dormía en su cama? Fui retrocediendo más en el tiempo. Una noche, 3 semanas atrás, la figura caminó hacia el living y se detuvo frente al sillón. Dejó caer algo allí. Me acerqué más a la pantalla. Era la manta, la misma que ahora estaba doblada con cuidado. Esa mujer la había colocado allí, para sí misma, como Elena hacía cuando tenía frío. Pasé al siguiente video, y allí fue donde algo ocurrió. Algo que me hizo retroceder en la silla. La figura entró al living, se sentó en el sillón y levantó el rostro hacia la cámara. Esta vez sí logré ver algo. Solo un segundo, apenas un destello. Pero vi labios temblando, vi una sombra de sonrisa, y escuché, muy bajito, como un murmullo captado por el micrófono ambiental. Perdóname. Me quedé helado. Esa voz yo la conocía. Era la voz de Elena las noches en que me pedía que no me preocupara por ella. La voz quebrada que escuché la última vez que hablamos. Esa voz ahora regresaba desde una mujer desconocida que rondaba mi casa como un fantasma de carne y hueso. La pantalla parpadeó. El archivo terminó. Yo me quedé mirando el monitor, sintiendo que mi vida entera acababa de reanudarse en un punto que nunca quise volver a tocar. Respiré hondo. Me puse de pie. Y dije en voz baja, «Tengo que saber quién eres». Pero incluso en ese momento no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Tampoco sabía que lo que vería en las siguientes grabaciones me rompería en 1000 pedazos, para luego obligarme a reconstruirme a base de rabia, dolor y venganza. Caminé hacia la puerta para salir al jardín. El aire nocturno me golpeó la cara. Miré las flores, las toqué. Seguían tibias, como si unas manos las hubieran cuidado hace apenas minutos. Y justo cuando pensé que nada podía sorprenderme más, escuché un ruido dentro de la casa. Un crujido suave, un susurro apenas audible. No estaba solo, y así comenzó mi regreso a una verdad que había permanecido enterrada, igual que mi hija. El ruido vino del pasillo, un crujido leve, como el de un pie descalzo sobre la madera vieja. Me giré de inmediato, con el corazón golpeando fuerte dentro del pecho, recordándome que a mis 62 años aún podía correr si la vida me lo exigía, pero no corrí. Me quedé clavado mirando hacia esa sombra quieta que proyectaba la puerta entreabierta del cuarto de Elena. Siempre dejaba esa puerta cerrada, siempre, sin excepción, que ahora estaba apenas abierta, como si alguien hubiese pasado por allí hacía unos segundos. Tragué saliva. No quería entrar, pero tampoco podía quedarme sin hacerlo. Había pasado 2 años evitando esa habitación, 2 años sin atreverme a tocar sus cosas, sin mirar sus fotos, sin mover el perfume que dejó sobre el buró. Todo seguía exactamente como el día en que la perdí, o al menos, así debía estar, porque ahora, al empujar la puerta con la mano temblorosa, sentí una punzada en el estómago. Algo estaba diferente, algo respiraba allí dentro. La primera sensación fue el olor. No era lavanda, no esta vez, era vainilla, su fragancia favorita cuando era niña, la que yo le compraba cada año para su cumpleaños. El olor llenaba la habitación, cálido, reciente, casi tangible. Di un paso adentro. La luz tenue que entraba por la ventana iluminaba sutilmente el escritorio, y ahí fue cuando vi la primera señal, un lápiz a medio usar que no estaba allí antes. Lo reconocí. El mismo que Elena solía llevar en su bolso, el mismo que la policía me devolvió en una bolsa transparente, junto con el resto de sus pertenencias. Me quedé mirando ese lápiz como si fuera una prueba de que ella seguía viva, pero la razón me gritaba lo contrario. ¿Quién lo colocó ahí? ¿La figura de los videos? ¿Esa mujer desconocida que imitaba cada uno de sus gestos? Sentí el impulso de retroceder, pero mis ojos se dirigieron hacia la cama. Y entonces mi pecho se apretó. Las sábanas no estaban como las dejé cuando limpié la habitación antes de cerrarla por última vez. Ahora estaban ligeramente arrugadas, como si alguien se hubiese sentado allí o se hubiese recostado. Mis piernas comenzaron a temblar. Busqué la fuerza para hablar, aunque mi voz salió apenas como un murmullo. «¿Quién está aquí?» El silencio me respondió, pesado y profundo.
Caminé hacia el escritorio y pasé los dedos por el lápiz. Tibio, como si alguien lo hubiese sostenido hacía minutos. Contuve el aliento y miré alrededor. Las fotos de Elena seguían en su sitio, sonriendo desde la pared, desde los portarretratos, desde cada rincón. Ella tenía esa manera de ocupar el espacio con su alegría, pero esa alegría fue apagándose los últimos meses antes de morir, y yo nunca entendí completamente por qué. Quizá porque no quise entenderlo, quizá porque tenía miedo de descubrir la verdad que ahora parecía perseguirme. Recordé un detalle que en su momento no supe interpretar. La noche anterior a su muerte, me llamó llorando. Me dijo, «Papá, si algo pasa, prométeme que vas a revisar todo, todo». Yo pensé que hablaba de sus cosas, de sus recuerdos. Nunca imaginé que hablaba de algo más, de alguien más. Respiré hondo. Me obligué a salir del cuarto antes de perder la compostura. Cuando volví al pasillo, decidí revisar las cámaras desde mi celular. Había descargado la aplicación por instinto, como si mi mente hubiera sabido que la necesitaría. Abrí los archivos recientes, y allí apareció de nuevo la figura. Esta vez, estaba dentro de la habitación de Elena, exactamente en el mismo lugar donde yo acababa de estar. La mujer, si es que era una mujer, sostenía el lápiz. Lo miraba con la misma nostalgia con la que lo miré yo. Luego se acercó a la cama, se sentó en el borde y se inclinó hacia adelante, como si llorara. Su cabello largo cubría su rostro, por lo que no podía verlo. Pero su postura era idéntica a la de mi hija cuando estaba triste. Apreté los dientes. Seguí mirando. La figura se levantó. Caminó hacia el buró. Abrió el cajón. Sacó algo. La imagen era borrosa, pero parecía una pequeña cinta, quizás una grabadora portátil. La sostuvo en las manos durante varios segundos. Luego, lentamente, como quien deja un mensaje, la colocó sobre el escritorio. Terminé de ver el archivo. Fui al escritorio. Ahí estaba la cinta. No quise tocarla al principio, temblaba demasiado, pero finalmente la tomé y la llevé hasta el reproductor viejo que guardaba en el living, el mismo que usaba Elena para escuchar sus notas de voz cuando estudiaba. Coloqué la cinta, presioné play, un chasquido, un soplo de estática, y luego la voz. «Papá». Me desplomé en la silla, la voz de mi hija, su tono, su temblor, su manera suave de respirar antes de hablar. Era ella. «Si estás escuchando esto, es porque algo salió mal». Las manos se me helaron. «Papá, no confíes en nadie, ni siquiera en quienes dicen querer ayudar. No estoy sola. Hay alguien que sabe cosas sobre mí que yo nunca te conté. Si algo me pasa, síguelo todo, no pares. No dejes que hablen por mí». La grabación terminó abruptamente, sin despedida, sin explicación. Me quedé mirando el aparato con los ojos abiertos, sintiendo que mi corazón se desgarraba en un intento inútil por encontrar sentido a todo aquello. ¿Qué sabía Elena? ¿A quién temía? ¿Quién era la figura que imitaba sus gestos y hablaba con su voz? Mientras intentaba ordenar mis pensamientos, escuché un sonido que me paralizó. Un llanto suave, proveniente del pasillo, un llanto idéntico al de mi hija cuando tenía miedo. Me levanté, con el alma en la garganta. Caminé despacio hacia el sonido. El pasillo estaba oscuro, pero al final, junto a la puerta de la habitación de Elena, había una sombra pequeña, una figura encorvada, temblando. Di un paso más. La figura levantó la cabeza, y aunque la oscuridad no dejó ver su rostro, sí escuché su voz. «Perdóname, por favor». Mi corazón casi se detuvo. Esa voz, esa manera de suplicar, era imposible, pero ahí estaba. La voz de mi hija, viva en aquella sombra, esperándome. Me quedé quieto frente a aquella sombra, incapaz de moverme. El llanto seguía, suave, tembloroso, con ese tono infantil que Elena tenía cuando era pequeña y venía a mi cama después de una pesadilla. Pero esta vez, el miedo no era de un niño. Era mío. Tragué saliva mientras la silueta se incorporaba lentamente, como si fuera consciente de cada uno de mis movimientos. La respiración me temblaba en el pecho. No sabía si estaba frente a una amenaza, una ilusión, o algo que yo no estaba preparado para comprender. «¿Elena?», me atreví a susurrar. La figura dio un paso hacia atrás, como si temiera mi voz, pero luego se acercó, apenas unos centímetros,
y pude escuchar el roce de su ropa. Una textura familiar, algodón fino, el mismo tipo de camisón que Elena usaba cuando vivía aquí, pero no podía ser ella. No podía. ¿Quién eres?, pregunté, esta vez con un poco más de firmeza. La figura no respondió, solo giró la cabeza ligeramente hacia la habitación de mi hija, como invitándome a entrar, pero yo ya había estado allí. No quería volver. Ese cuarto era un santuario y una herida abierta al mismo tiempo. Sin embargo, el silencio que siguió fue tan insistente que me vi obligado a avanzar. Pero antes de llegar a la puerta, la figura desapareció. Literalmente desapareció. No corrió, no se escondió. Simplemente se desvaneció entre la penumbra como una gota de tinta absorbida por el aire. Me quedé paralizado, pensando que quizá había imaginado todo, que el dolor y la culpa me estaban haciendo ver sombras que no existían. Me apoyé en la pared. Respiré hondo. Necesitaba respuestas, no fantasmas. Volví al living y revisé nuevamente las cámaras, buscando algo en el tiempo exacto en el que escuché el llanto. Cuando el archivo se cargó, mi sangre se heló. Al principio, la imagen estaba vacía. Solo se veía el pasillo oscuro, exactamente como lo había visto minutos antes. Pero de pronto, en un rincón de la pantalla, la figura apareció. No caminó, no emergió desde ningún lado. Simplemente surgió, como si hubiese estado allí todo el tiempo, invisible hasta ese instante. La figura giró la cabeza hacia la cámara, y aunque el rostro no se distinguía, pude ver un brillo, un destello, como si sus ojos estuvieran llenos de lágrimas. Luego levantó una mano y señaló la habitación de Elena. Una señal, una dirección, una orden. Me estremecí cuando la imagen se volvió estática y el archivo terminó. Algo dentro de mí se quebró. Comprendí que no podía seguir ignorando las pistas. No podía seguir evitando el pasado. Si quería saber la verdad por la que Elena había muerto, tenía que empezar por buscar respuestas donde más dolía, entre quienes la vieron en sus últimos días. Tomé las llaves del auto y salí de la casa. El aire frío de la noche me despertó completamente, devolviéndome la claridad que necesitaba. Conduje hasta el barrio donde vivían algunos de los vecinos que la conocieron. Toqué puertas, pregunté con cautela, buscando evitar aparentar desesperación, aunque era exactamente lo que sentía. Y entonces encontré a la primera persona que me dio algo distinto a miradas incómodas. La señora Marta, la vecina de al lado, me observó con pena. Abrió la puerta sin dudar. «Raúl, pensé que no volverías nunca», dijo con una voz suave. «Necesito preguntarle algo», respondí. «¿Vio a alguien entrar a la casa en estos últimos meses?» Ella dudó, desvió la mirada, y supe que sí. «No quería meterme», dijo. «Pero, sí, alguien iba y venía. Una muchacha, muy parecida a Elena, tanto que la primera vez creí que era ella». «¿Cómo era?», pregunté con urgencia. «Cabello largo, oscuro, flaquita, como su hija. Caminaba igual, usaba ropa parecida. Pero no era Elena. Yo la vi bien un día que se quedó mirando las flores por un largo rato. Tenía los ojos tristes, Raúl, muy tristes». Mi pecho se apretó. ¿La escuchó hablar? Una vez sí, estaba llorando. Dijo algo como: «Lo siento, tenía que hacerlo». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. La misma frase, la misma voz, el mismo lamento que escuché en la grabación y en el pasillo. ¿Sabe quién es?, pregunté casi en un susurro. «No, pero la he visto antes, cuando Elena aún vivía». Esa frase me paralizó. «¿Cómo que antes?» «Sí, Elena la traía a veces. Nunca hablaban mucho frente a los demás, pero había algo extraño en ellas. Era como si compartieran un secreto, como si esa muchacha la cuidara o la vigilara. No lo sé». Una punzada de angustia me atravesó. «¿Sabe dónde puedo encontrarla?». La vecina negó con la cabeza. «Solo sé que venía siempre al anochecer, y se quedaba horas dentro de la casa. Nunca la vi entrar por la fuerza. Siempre usaba una llave». La garganta se me cerró. Otra llave. Una copia. Elena se la había dado. ¿Por qué? Antes de despedirme, la vecina añadió algo que me dejó helado. «Raúl, su hija estaba muy asustada los últimos días. Usted quizás no lo notó, pero yo sí. Y esa muchacha, creo que tenía algo que ver con eso». Volví al auto sintiendo un nudo creciente en el estómago.
Había más gente involucrada de lo que imaginé. Elena no se fue sola. Alguien la acompañó. Alguien que conocía sus miedos. Alguien que tenía acceso a su casa. Que ahora esa persona vivía como una sombra dentro de su ausencia. Al regresar a la casa, el silencio me envolvió. Caminé hasta el jardín y miré las flores que Elena jamás vio florecer. Era imposible que crecieran así sin cuidados constantes. Alguien las había regado con dedicación. Alguien que conocía cada rincón del hogar. Me incliné para observarlas cuando algo brillante llamó mi atención entre los pétalos. Una cadena. Una pequeña cadena plateada. Y al levantarla sentí que el corazón se me partía. Era la cadena que Elena llevaba el día en que la vi por última vez. La que nunca apareció después de su muerte. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Quién la había dejado? ¿La sombra? ¿La mujer misteriosa? ¿O Elena misma? Cerré los ojos apretando la cadena en mi mano y supe que el pasado estaba a punto de devorarme entero, porque mientras me ponía de pie, escuché algo detrás de mí, una respiración, suave, cercana, humana. Me giré de inmediato. Pero no había nadie, solo las flores, moviéndose con una brisa que no existía. Entré a la casa todavía sosteniendo la cadena de Elena entre los dedos, sintiendo su frío metálico hundirse en mi piel. El silencio que me recibió era inquietante, como si las paredes contuvieran la respiración. Cerré la puerta con cuidado y me quedé un momento allí, apoyado contra la madera, tratando de ordenar mis pensamientos antes de que la angustia me consumiera por completo. ¿Cómo había aparecido esa cadena en el jardín? ¿Quién la dejó? ¿Y por qué ahora justo cuando yo volví después de 2 años? Respiré profundamente y me dirigí al pequeño cuarto donde Elena guardaba sus cosas más preciadas. Ese lugar, que yo siempre llamé su refugio, era un espacio donde ella escribía, dibujaba y escondía recuerdos que no compartía con nadie. Abrí la puerta con cautela. Todo parecía estar donde lo recordaba. Sus cuadernos apilados, los lápices en un frasco de vidrio, las cajitas de madera que tallábamos juntos cuando era niña, pero algo había cambiado. Una de las cajas estaba fuera de lugar. Una pequeña caja azul, la más antigua de todas, con bordes gastados y una flor pintada a mano. No la había dejado ahí. Alguien la puso. Sentí un latido fuerte en las sienes mientras me acercaba. Toqué la tapa con cuidado, temiendo que al abrirla se rompiera el último hilo que me quedaba de Elena. La levanté lentamente. Dentro había cartas, varias, papeles doblados, algunos nuevos, otros amarillentos por el tiempo, y en la parte superior, una carta que reconocí al instante por su caligrafía delicada y redondeada. Era letra de Elena. Mis manos temblaron mientras la desplegaba. La tinta estaba un poco corrida, como si hubiese sido escrita entre lágrimas. «Papá, si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo». Sentí una punzada tan profunda en el pecho que por un momento tuve que sentarme. Sé que es injusto y cruel, pero hay cosas que no te dije, cosas que tenía miedo de confesarte, cosas que me siguieron durante meses y que ya no puedo controlar. Tragué saliva. No estoy sola. No desde hace tiempo. Hay alguien que me observa, que me sigue, que dice protegerme, pero no es protección. Es una forma de control. Dice que me quiere, pero no lo conoce el amor. No como tú me lo enseñaste. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Su nombre es Tomás, el exnovio. El hombre que yo jamás quise cerca de mi hija. Esa presencia oscura que siempre sospeché que la hacía infeliz. Aunque ella insistiera en que podía manejarlo. Continué leyendo. Tomás no soporta que yo hable con nadie. No soporta que salga, que estudie, que trabaje. Dice que soy suya. Dice que sin él no soy nada. Yo intenté alejarme, papá. De verdad lo intenté. Pero él siempre vuelve. Siempre encuentra la forma. Un sudor frío me recorrió la espalda. La muchacha que has visto, ella no es mi enemiga. Ella también fue atrapada, igual que yo. Ella me ayudó a guardar estas cartas porque sabía que algún día alguien necesitaría la verdad. Si vuelves a casa, búscala. Ella va a tener miedo, pero no te hará daño. La letra se volvió más temblorosa. Lo que no puedo decirte aún es lo que él me hizo. No tengo fuerzas para escribirlo. No quiero que lo leas y cargues con esa culpa. Solo prométeme que si encuentras algo, si ves algo, no te detengas. No permitas que él siga lastimando a nadie.
Cerré los ojos con fuerza, tratando de contener el temblor de mis manos. La carta continuaba. Si algo me pasa, no fue un accidente. Por favor, papá, no creas lo que digan. No creas el silencio. No creas la versión que ellos construyan. Un nudo me subió por la garganta. Te amo. Siempre te amé. Y lo único que deseo ahora es que cuando leas esto me recuerdes cómo fui antes de todo esto. Antes del miedo. Antes de él. La carta terminaba con una firma diminuta, casi rota. Tu Elena. Lloré. No lo pude evitar. Lloré como no había llorado desde el día del funeral, porque esta vez las palabras de mi hija no llegaban desde un ataúd, ni desde una voz quebrada por la depresión. Llegaban desde la verdad, una verdad que yo había ignorado, una verdad que había estado escondida aquí, en esta casa, esperando a que yo reuniera el valor para verla. Cuando pude respirar de nuevo, busqué entre las demás cartas. Algunas eran de Elena, otras estaban escritas con otra letra, más firme, más adulta. ¿Serían de esa muchacha de la que hablaba? ¿La sombra que había visto en las cámaras? Saqué la segunda carta y la abrí. Raúl, usted no me conoce, pero yo sí la conocía a Elena. Sentí un escalofrío. Ella me ayudó cuando nadie más quiso hacerlo. Me escondió, me dio comida, me dio un lugar donde dormir. Tomás me buscaba a mí también. Yo escapé de él antes que ella, pero él nunca dejó de perseguirla. Mis dedos se apretaron alrededor del papel. Elena no murió por tristeza, no murió por accidente. Él la obligó, él la arrinconó, él la destruyó. Mi cabeza comenzó a girar. Cuando usted encuentre esto, él ya habrá seguido con su vida. Fingirá ser un hombre cambiado, tranquilo, pero no lo es. Él sabe que Elena dejó pruebas. Él sabe que yo existo, por eso estoy escondida, por eso no puedo mostrarle mi rostro. La carta terminaba con una frase que me dejó sin aliento. Si usted quiere saber toda la verdad, búsqueme donde Elena me escondió. Ella lo sabía todo, ella lo dejó todo listo. Pero tenga cuidado, Tomás también está mirando. Sentí como un fuego oscuro se encendía dentro de mí, una llama que llevaba 2 años apagada, una llama que había sido sofocada por la tristeza, la culpa y la desesperanza. Ahora ardía con fuerza, con rabia, con propósito. Me puse de pie dejando las cartas sobre la mesa. Tenía un nombre, tenía un sospechoso, tenía una pista. Tomás, el hombre que se llevó la luz de mi hija, el hombre que ahora estaba libre, el hombre que quizás seguía cerca, pero no sabía que estaba mucho más cerca de lo que imaginaba, porque en ese instante, antes de salir de la habitación, escuché un golpe seco en la puerta principal y una voz masculina, una voz que reconocí al instante. Raúl, soy yo, necesitamos hablar. Mi sangre se congeló. Era Tomás. Me quedé paralizado al escuchar su voz. Tomás, ese tono suave, casi controlado, que siempre escondía algo detrás. Me acerqué lentamente al pasillo, sintiendo cómo mis piernas temblaban con cada paso. No sabía si abrir la puerta, si huir, si esconderme. Tenía la carta de Elena todavía dentro del bolsillo de mi camisa, como si fuera una protección contra la oscuridad que acababa de llamar a mi puerta. Golpeó de nuevo. Raúl, sé que estás ahí. Te vi llegar más temprano, no quiero problemas, solo quiero hablar. Respiré hondo. No debía mostrar miedo. No ahora. No delante del hombre que había destruido la vida de mi hija. Me asomé por la mirilla. Tomás estaba de pie, con las manos en los bolsillos, mirando hacia el interior, con una expresión demasiado tranquila para la hora, para la situación, para todo. Esa calma falsa me revolvió el estómago. Tardé unos segundos en decidir, pero al final abrí solo un poco la puerta, dejando el seguro puesto. ¿Qué quieres?, pregunté, manteniendo la voz firme. Sus ojos, fríos como siempre, recorrieron la casa detrás de mí. No sabía que habías vuelto, dijo. Pensé que nunca regresarías aquí. ¿Y qué te importa?, respondí sin contener el veneno. Sonrió levemente, esa sonrisa que Elena describió tantas veces como forzada, vacía, incómoda. Es que esta casa significa mucho para todos nosotros. No respondió con brusquedad, no elevó la voz. Ese era el verdadero peligro de Tomás. Hablaba como si nada fuera urgente, como si él nunca fuera el problema. Esa pasividad suya
Era una máscara, una forma de control. ¿Qué quieres, Tomás? Por un instante dejó caer la mirada como si buscara palabras. Algunas personas han dicho que vieron a una mujer entrar aquí por las noches. Pensé que deberías saberlo. No quiero que vuelvas a pasar por lo que pasaste. Ese descaro casi me hizo reír. Casi. No necesito tu ayuda, respondí. Él ladeó la cabeza. Si hay alguien rondando esta casa, puede ser peligroso. ¿Peligroso como tú? Espeté. El rostro se le endureció apenas un segundo, lo suficiente para confirmarlo todo. Raúl, dijo con un tono calculado. Elena me quería. Tú lo sabes. Apreté los dientes. No digas su nombre. Tomás dio un paso hacia la puerta, y yo mantuve la mano firme sobre el seguro. No vine a pelear, susurró. Solo quiero asegurarte que yo no tuve nada que ver con lo que pasó. Quise gritarle que lo sabía todo, que había encontrado las cartas, que Elena lo temía, que esa muchacha misteriosa era una prueba viviente de lo que él le había hecho. Pero no iba a mostrar mis cartas. No todavía. Lárgate de aquí, dije. No eres bienvenido. Tomás sostuvo mi mirada unos segundos más, como analizándome, calculando mi estado. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. Si ves a esa chica, no confíes en ella. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía saber que había alguien rondando la casa? ¿La seguía? ¿La vigilaba? ¿O sabía que Elena la había ayudado? No respondí. Solo cerré la puerta, y cuando escuché sus pasos alejándose por el camino, mis manos comenzaron a temblar por la adrenalina contenida. La casa quedó otra vez en silencio, pero no la misma clase de silencio que escuché al regresar 2 años después. Este era un silencio tenso, eléctrico, como si la casa supiera que algo estaba por romperse. Fui al living, respiré hondo y me dejé caer en el sillón. Me pasé las manos por la cara, tratando de procesar todo lo que había vivido en tan pocas horas, y fue en ese momento cuando recordé las palabras de mi hija en la carta. No confíes en nadie, y también recordé otra de las frases del capítulo anterior, la que estaba destinada para este momento. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora, y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Dejé escapar un suspiro largo, sintiendo cómo esa mezcla de miedo y determinación se apoderaba de mí. Sabía que no podía detenerme. No ahora, cuando estaba tan cerca de descubrir lo que realmente ocurrió. Me levanté y regresé al pequeño cuarto donde encontré las cartas. Revisé de nuevo la caja azul buscando más pistas, y allí, pegado en el fondo, casi oculto, noté un papel doblado varias veces. Lo tomé con cuidado. Era más grueso, más rígido que las demás notas. Lo abrí lentamente. Era un dibujo. Elena lo había hecho tiempo atrás, quizás cuando estaba más libre, más luminosa. Representaba 2 siluetas femeninas. Una era claramente ella. La otra, más delgada, más alta, con el cabello largo. Estaban tomadas de la mano. Y debajo del dibujo, una frase escrita con tinta negra. Ella me conoce mejor que yo misma. Ella sabe la verdad. El corazón se me encogió. Esa mujer, esa figura, esa sombra, ¿había sido alguien importante para Elena? ¿Una amiga? ¿Una confidente? ¿Una víctima más de Tomás? Me quedé observando el dibujo mientras el peso del descubrimiento me oprimía el pecho. Y entonces escuché algo que me hizo soltar el papel. Un golpe. Dentro de la casa. No era la puerta. No era el viento. Era como si algo o alguien hubiera derribado un objeto en el cuarto de Elena. Caminé hacia allá, sin poder evitar que el corazón latiera con fuerza. Cuando abrí la puerta del cuarto, me quedé congelado. En el centro de la cama había una fotografía que no estaba allí antes. Me acerqué temblando. La tomé. Era Elena, abrazando a una joven idéntica a la figura de las cámaras. Las dos sonreían. Las dos parecían felices. Las dos parecían unidas por algo más que una simple amistad. Pero lo peor no era eso. En la parte inferior de la foto había un mensaje escrito con letra temblorosa. Ella no murió sola. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque en ese instante, detrás de mí, se escuchó la respiración de una mujer, larga, temblorosa, humana. Me di la vuelta de inmediato.
pero no había nadie, solo la ventana abierta y una sombra que se alejaba entre los árboles. Corrí hacia la ventana para ver mejor la sombra que se perdía entre los árboles, pero cuando llegué ya no había nada, solo el murmullo del viento y la sensación inquietante de que alguien me observaba desde la oscuridad. Cerré la ventana con brusquedad, intentando recuperar el aliento. La fotografía aún temblaba entre mis dedos. Elena, abrazada a esa joven misteriosa, la misma que aparecía en las cámaras, la misma que dejó su voz en los rincones de la casa, la misma que lloraba en el pasillo. Necesitaba encontrarla, y sobre todo necesitaba entender por qué Elena la había protegido. Guardé la foto en mi bolsillo y salí de la habitación. Las tablas del piso crujían bajo mis pasos, como si la casa quisiera advertirme de algo. Me dirigí al monitor de las cámaras. La sombra había aparecido antes allí, quizás lo haría otra vez. Retrocedí las grabaciones de los últimos minutos. Nada. Avancé un poco. Nada. Y entonces, justo cuando pensaba que la figura se había desvanecido sin dejar rastro, un parpadeo en la pantalla captó mi atención. Una imagen borrosa, una silueta escondida detrás del árbol más grande, mirando directamente hacia la casa. Le hice zoom, no demasiado porque la calidad era limitada, pero lo suficiente para distinguir algunos rasgos. Cabello largo, mirada intensa, rostro joven, muy joven, y lo que más me impactó, una expresión que mezclaba miedo y determinación, como si estuviera librando una batalla consigo misma. Quise estudiar mejor la imagen, pero en cuanto avancé unos segundos más, desapareció. La figura se dio vuelta y corrió hacia el bosque. Me quedé mirando la pantalla en silencio. Esa mujer estaba viva. No era un fantasma, no era un eco de mi hija. Era alguien real, de carne y hueso. Alguien que conoció a Elena profundamente. Alguien que sabía lo que sucedió. Decidí salir a buscarla. Tomé una linterna, una chaqueta y la fotografía. Abrí la puerta y el aire frío de la noche me golpeó en la cara. Caminé hacia el borde del terreno, donde comenzaba la parte más densa del bosque. La luna iluminaba apenas los senderos, pero había marcas en el suelo, pisadas pequeñas, recientes, que se dirigían hacia el interior. Me agaché para observarlas. Eran las mismas que encontré días antes dentro de la casa. Seguí el rastro. El silencio del bosque era profundo, casi sofocante. Solo escuchaba mis propios pasos y el crujido de hojas secas. Avancé durante varios minutos, guiado por la intuición y por un extraño sentimiento que no podía explicar. Una parte de mí sentía que ella quería que la encontrara, como si este camino fuera una invitación. Y así fue. A unos 50 metros, junto a una roca cubierta de musgo, estaba ella, sentada, con las rodillas recogidas, abrazándose a sí misma. Su rostro estaba oculto tras el cabello largo, pero el temblor de sus hombros revelaba que estaba llorando. Me detuve a una distancia prudente, intentando no espantarla. «No voy a lastimarte», dije con voz suave. «Quiero ayudarte. Elena me habló de ti». Ella levantó apenas la cabeza mostrando una parte de su rostro. El parecido con mi hija era tan fuerte que me hizo retroceder un paso. No era idéntica, pero había algo, una luz, un gesto, una manera de parpadear, que hacía que mi corazón se confundiera. «No debiste venir», murmuró. «Él te está vigilando». «¿Tomás?», pregunté. Ella asintió débilmente. «Él nunca se fue. Siempre estuvo cerca. Incluso después de que...» Se interrumpió apretando los labios. Me acerqué un poco más. «¿Cuál es tu nombre?». Por un momento dudé de que respondiera, pero finalmente lo hizo. «Lucía». El nombre resonó dentro de mí, como si ya lo hubiera escuchado antes en susurros olvidados de Elena. «Lucía», repetí con calma. «Necesito que me digas la verdad, todo lo que sepas». Elena dejó cartas. Habló de ti. Dijo que la ayudaste, que él te buscaba también. Ella cerró los ojos como si la sola mención de ese pasado le doliera profundamente. «Yo vivía con él antes», confesó, bajando la mirada. «Pensé que me quería, que podía cambiar, pero era mentira. Me controlaba, me vigilaba, me hacía creer que sin él yo no tenía valor. Cuando logré escapar, Elena me encontró, me escondió aquí, me dio comida, me dio un lugar donde dormir. Ella fue mi única salida. Se le quebró la voz,
Pero él la encontró a ella, y todo lo que me hizo a mí, se lo hizo a ella, pero peor, mucho peor. Sentí un calor insoportable en el pecho. ¿Qué le hizo?, pregunté con la garganta apretada. Lucía negó con la cabeza. No puedo decirlo, no todavía. Me prometió que te diría todo cuando estuviera lista, y aún no lo estoy. Pero sí puedo decirte esto. Elena no murió como dijeron. Ella no se rindió. Él la empujó. La aplastó por dentro. La dejó sin salida. Mis manos se cerraron en puños. ¿Y tú?, continué. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué entras a la casa? ¿Por qué dejas cosas de Elena? Lucía me miró por primera vez directamente. Sus ojos eran idénticos a los de mi hija. Porque ella me lo pidió, susurró. Antes de morir me dijo, si mi padre vuelve algún día, ayúdalo a ver lo que yo no pude decirle. Yo no quería asustarlo, solo quería que encontrara las cartas, que encontrara las pistas. Me acerqué un paso más. Lucía, ¿por qué te pareces tanto a Elena? Ella inhaló profundamente. Porque él quería que yo fuera como ella. Sus palabras me desgarraron. Él me obligó. Me cortó el cabello igual. Me vistió igual. Me decía que yo debía convertirme en lo que Elena no quería ser para él. Yo acá traté de escapar, pero ella me salvó. Y ahora, tragó saliva. Ahora debo salvarla a ella, aunque ya no esté. Me quedé en silencio, con el alma rota. Lucía levantó un papel que tenía entre las manos. Me lo extendió. Este es su mensaje final para ti. Lo escondió para que nadie más lo encontrara. Tomé el papel con manos temblorosas. Pero antes de abrirlo, Lucía susurró. Él ya sabe que estás buscando la verdad. Tienes que darte prisa, Raúl. Él no va a detenerse. Y lo que viene será peor. En ese instante, un crujido fuerte resonó entre los árboles. Lucía se levantó de golpe. ¡Nos encontraron!, exclamó. Y sin otra palabra, corrió hacia la oscuridad. Yo quedé solo, con el papel en la mano, y la certeza de que Tomás había estado tan cerca como su propia sombra. Me quedé quieto, paralizado por el crujido que aún resonaba entre los árboles. El papel que Lucía me había entregado temblaba entre mis manos, como si no fuera solo un mensaje, sino una advertencia viva. El bosque estaba demasiado silencioso, demasiado tenso, como si contuviera el aliento después de haber pronunciado una amenaza. Por un momento, pensé en correr detrás de Lucía, pero algo dentro de mí me detuvo. Sus palabras. Tienes que abrirlo. Tienes que saberlo. Ella sabía que el contenido de aquel papel era crucial, quizá incluso más urgente que huir. Respiré hondo, y en medio de la oscuridad, desplegué el mensaje cuidadosamente. La letra de Elena, aunque temblorosa, seguía siendo inconfundible. Mi corazón se comprimió al ver su nombre, escrito en la primera línea. Papá, si llegas a leer esto, significa que él no ha parado, que sigue buscándome, aunque yo ya no esté, y significa también que encontraste a Lucía. Cuídala. Ella sabe lo que yo pasé. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Sé que tienes preguntas. Yo también las tuve. Preguntas que me carcomieron por dentro durante meses. Él me engañó, papá. Me prometió amor, futuro, tranquilidad, pero nunca me amó. Nunca quiso que fuera libre. Él quería poseerme. Quería moldearme. Quería que yo me pareciera a ella, a Lucía. Mis ojos se abrieron de golpe. Entonces, el parecido no era una coincidencia. Era un patrón, una obsesión. Lucía escapó antes que yo. Cuando la conocí estaba rota, asustada, temblando. Me contó lo que él le había hecho, cómo había intentado convertirla en alguien que no era, cómo la vigilaba, cómo la amenazaba, y supe que yo era la siguiente. Supe que no solo me quería a mí, quería una versión de mí que él mismo pudiera crear. Me llevé una mano al pecho, sintiendo cómo me faltaba el aire. Intenté alejarme, intenté denunciarlo, pero él siempre encontraba la manera de volver. Siempre encontraba mis pasos, siempre aparecía donde menos lo esperaba. La noche antes de todo, me dijo que si no volvía con él, buscaría otra que pudiera reemplazarme. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Papá, sé que tú quieres creer que lo que pasó fue un accidente, pero no lo fue. Él estuvo allí. Él estaba conmigo cuando todo terminó. Sentí un mareo. El mundo giró durante un segundo eterno. Elena jamás se quitó la vida.
Nunca perdió el equilibrio, nunca cayó. No fue una tragedia inevitable, fue él, Tomás, ese cobarde, ese manipulador, ese monstruo. Lucía lo vio, él no la vio a ella, pero ella estaba allí. Me siguió porque sabía que algo malo iba a pasar. Me dijo que yo no debía estar sola. Ella intentó ayudarme, pero fue demasiado tarde. Las lágrimas comenzaron a nublar mi visión. Papá, yo no quiero que cargues con odio. No quiero que te pierdas en la oscuridad como él, pero tampoco quiero que mi historia quede enterrada. Él necesita ser detenido, no por venganza, sino por todas las que vendrán después de nosotras. Ese último plural me desgarró. Confía en Lucía. Ella es fuerte. Ella sabe dónde están las pruebas. Yo guardé algunas, ella guardó otras. Juntos podrán hacerlo. El mensaje terminaba abruptamente, como si Elena no hubiera tenido tiempo de escribir más. Guardé el papel con cuidado en mi chaqueta, y entonces escuché pasos. No pasos ligeros, como los de Lucía, pesados, firmes, cercanos. El corazón me golpeó fuerte. Retrocedí lentamente entre los árboles, intentando no hacer ruido. Apagué la linterna y me escondí detrás de un tronco grueso. Los pasos se detuvieron a unos metros. Podía escuchar una respiración agitada, masculina. Una voz que me golpeó como un disparo. Sé que estás ahí, Raúl. Tomás. Mi sangre se volvió hielo. No entiendo por qué estás revolviendo el pasado, continuó con una calma escalofriante. Elena no querría esto. Ella quería paz. El estómago se me revolvió de rabia. Quise salir y enfrentarlo en ese mismo instante. Quise gritarle todo lo que sabía. Quise arrancarle la máscara, pero me obligué a quedarme quieto. Lucía tenía razón. Él vigilaba, él manipulaba, él se disfrazaba de víctima. Los pasos volvieron a acercarse. Vi a esa chica, dijo, y el tono le cambió a uno más frío. Está aquí otra vez. No aprende. Siempre vuelve donde no debe. Mi respiración se cortó. Ella no te pertenece, murmuró Tomás. Nunca aprendieron, ni ella ni Elena. Sentí el impulso de abalanzarme sobre él, pero me contuve. Apenas me moví, él podría escucharme. De pronto, un crujido detrás de Tomás lo hizo girar. Alguien estaba corriendo entre los árboles. Lucía. «Vuelve aquí», rugió él, y salió corriendo en su dirección. Aproveché ese instante para salir de mi escondite y correr hacia el otro lado del bosque. Debía encontrarla antes que él, debía protegerla. Era lo que Elena quería, era lo que yo debía hacer. Corrí durante varios minutos que parecieron horas, hasta que vi algo, una luz tenue entre los árboles, una cabaña abandonada, la puerta entreabierta. Me acerqué con cautela. Dentro, sentada sobre el suelo, respirando con dificultad, estaba Lucía. «Lucía», susurré arrodillándome a su lado. «¿Estás bien?» Ella negó con la cabeza, temblando. «Raúl, él sabe, él lo sabe todo. Va a venir, va a intentar destruirlo todo otra vez». «Entonces dímelo ahora», respondí con firmeza. «Dime cuál es la verdad final. Dime qué es lo que él teme que descubramos». Lucía levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de terror. «Las pruebas están aquí», dijo. «Elena las dejó guardadas en esta cabaña. Yo encontré algunas, pero faltan otras, y son las que pueden destruirlo para siempre». Me acercó una pequeña caja de metal. «Él mató a otras mujeres, Raúl», susurró con voz quebrada. «No solo a Elena. Ella lo descubrió. Por eso la mató». El aire se me fue por completo. Lucía se llevó una mano al pecho, y ahora va a venir por nosotros. En ese instante, escuchamos un golpe seco contra la cabaña. Una sombra se movió detrás de la ventana rota, y la voz de Tomás, más oscura que nunca, dijo: «Los encontré». El golpe contra la pared de la cabaña resonó como un trueno, haciéndonos saltar a ambos. Lucía se aferró a mi brazo con un temblor de puro terror, mientras yo intentaba controlar mi respiración. Afuera, la silueta de Tomás se movía lentamente, como un depredador que saborea el miedo de su presa antes del ataque. La luna apenas iluminaba su figura, pero su presencia llenaba todo el espacio, absorbía el aire, devoraba mis fuerzas. «Raúl», susurró Lucía, «debemos salir por atrás. Hay una ventana. Podemos correr antes de que entre».
Pero yo sabía que no éramos iguales. Lucía era rápida, ligera. Yo tenía 62 años y mis piernas no respondían como antes. Si corríamos, él la alcanzaría. Él siempre alcanzaba a quien perseguía. Lo supe por Elena. Lo supe por las cartas. Lo supe por todo lo que había visto. Otro golpe estremeció la madera, seguido por la voz baja, calculada, venenosa. No tienen por qué asustarse. Solo quiero hablar. El tono fingidamente amable me revolvió el estómago. Era el mismo tono que usó para conquistar a Elena, el mismo tono con el que la manipuló, la controló, la destruyó por dentro. Me acerqué a Lucía. «Escúchame», dije en un susurro urgente. «Vas a salir por la ventana. Corre hacia la carretera, no te detengas, yo lo distraigo». Ella negó desesperada. «No, Raúl, él te va a matar». «No», respondí, sintiendo una determinación nueva endurecer mis palabras. «Él ya me quitó a mi hija. No voy a dejar que te quite a ti también». Su rostro se contrajo en un gesto de dolor. «Elena, no querría que te sacrificaras. Elena querría que tú vivieras», respondí, y en ese instante supe que era la verdad. Otro golpe. La puerta empezó a ceder. Tenía segundos. Tomé la caja de metal donde estaban las pruebas y la puse en las manos de Lucía. «Corre, y guárdala con tu vida. Si él la recupera, todo termina». Lucía me abrazó por un segundo que pareció eterno. «Volveré por ti», prometió con lágrimas en los ojos. «Solo vive», dije. Ella se escabulló hacia la ventana trasera, la empujó con suavidad. Salió y se perdió entre la oscuridad del bosque. Cuando la puerta finalmente cedió, yo estaba solo. Tomás entró con una calma aterradora. Llevaba una linterna en la mano, y la luz iluminó su rostro, revelando algo peor que la maldad. «Satisfacción. Sabía que la ayudarías», dijo. «Siempre tan noble, Raúl. Siempre tan ingenuo». Me quedé de pie en el centro de la cabaña, intentando parecer más fuerte de lo que era. «¿Qué quieres, Tomás?». Sonrió, esa sonrisa torcida que había visto tantas veces en las cámaras, en la memoria de Elena, en las sombras de la casa. «Quiero terminar lo que empecé». Ella señaló la ventana por donde escapó Lucía. «No debió volver. Arruina todo. Igual que Elena». Mi respiración se detuvo. «Tú la mataste», dije, por primera vez en voz alta. Ella no cayó. «No fue un accidente. Tú estabas allí». Tomás ladeó la cabeza como un niño al que descubren en una travesura. «Siempre fuiste inteligente, Raúl, pero llegaste tarde. Llegas tarde a todo». Mis manos temblaban, pero no retrocedí. Ella dejó pruebas. Mentí. Y Lucía las tiene. Todo lo que hiciste. Todo lo que quisiste ocultar. Algo en sus ojos cambió. Un destello de furia pura. «¿Pruebas?», repitió con voz baja. «¿Ella? ¿Esa chica? ¿Tú crees que alguien le va a creer a una fugitiva? ¿A una copia defectuosa?». «No es una copia», dije sintiendo arder la sangre. «Era tu víctima, igual que Elena». Tomás avanzó un paso, y yo retrocedí instintivamente. «Elena era débil», dijo con desprecio. «Siempre fue débil. Necesitaba que alguien la guiara, que la moldeara, que la hiciera perfecta». La rabia me encendió el pecho. «Perfecta para ti», escupí. «Perfecta para obedecerte, para temerte, para vivir encerrada en tu sombra». Tomás soltó una carcajada corta. «Yo no la maté, Raúl. Ella se mató sola cuando decidió desobedecerme». El mundo se me nubló por un instante. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que iba a romperse. «Eres un monstruo», dije. Él dio un paso más. «¿Vas a detenerme?», preguntó con una sonrisa creciente. «¿Tú? ¿Un viejo quebrado?». Algo dentro de mí se ajustó. Algo que llevaba 2 años dormido. Algo que Elena había encendido con su última carta. «Sí», respondí. Tomás levantó la linterna cegándome por un segundo. Luego avanzó con una rapidez sorprendente. Me golpeó en el pecho con el hombro y me hizo caer contra una mesa vieja. El dolor me atravesó, pero no solté la fuerza que me quedaba. «¿Dónde está?», gruñó. «¿Dónde está la caja?». «No lo sé», mentí con firmeza. Tomás me tomó de la camisa y me empujó contra la pared. «Si no me lo dices, te juro que nadie encontrará ni tus huesos», susurró, lleno de una calma escalofriante.
En ese instante, detrás de él escuché un sonido, un crujido. Tomás no lo escuchó. Otra vez. Un paso. Él se giró apenas. Y entonces, la ventana trasera estalló. Lucía entró de golpe, con un pedazo de madera en las manos, y lo golpeó directamente en la cabeza. Tomás cayó al suelo como un animal herido, gruñendo de rabia. Lucía me tomó del brazo. ¡Corre!, me gritó. No está muerto. Yo quería quedarme, quería defenderme, quería detenerlo de una vez, pero su fuerza me arrastró hacia la salida. Corrimos entre los árboles jadeando, tropezando sin mirar atrás, hasta que escuchamos su voz, lejana pero furiosa. «No van a escapar». Lucía me jaló más fuerte. «Raúl», dijo entre lágrimas, «tenemos que llevar las pruebas a la policía. Con eso podrán detenerlo. Él no va a seguir destruyendo vidas. No esta vez». Pero mientras nos alejábamos, con la noche devorando nuestra respiración y el eco de Tomás persiguiendo nuestro camino, supe una cosa. Esto no iba a terminar con justicia. No iba a terminar con calma. No iba a terminar sin sangre. Tomás había abierto la puerta del infierno, y yo estaba dispuesto a cerrarla con mis propias manos. Corrimos sin mirar atrás, como dos sombras perseguidas por un lobo que nunca se cansa. El bosque parecía interminable, cada árbol un centinela silencioso, cada crujido un aviso de que Tomás podría aparecer en cualquier momento. Mi respiración ardía en mis pulmones, mis piernas protestaban con cada paso, pero no podía detenerme. No ahora, no después de haber visto lo que vi, no después de haber leído la verdad en las cartas de mi hija. Elena había muerto pidiéndome que no dejara que él destruyera a otra mujer. Y Lucía era ahora parte de ese legado. La oscuridad comenzaba a retirarse lentamente, como si el amanecer quisiera ofrecernos una tregua. Pero Tomás no entendía de treguas. Lo escuchábamos detrás, no cerca, pero tampoco tan lejos como para relajarnos. A veces, su voz se filtraba entre los árboles, distorsionada casi como un lamento animal. «No van a huir de mí. Nadie huye de mí». Lucía me sujetó la mano para acelerar el paso. «Raúl», susurró, jadeando, «falta poco. El camino principal está cerca. Cuando lleguemos corremos hacia la casa del guardabosques. Él conoce la zona. Puede ayudarnos». Asentí, aunque mis piernas temblaban. Tenía 62 años, pero esa madrugada me sentía de 25. No por fuerza, sino por rabia. Una rabia que me empujaba hacia adelante más que el miedo. La luz empezó a filtrarse entre las hojas, tiñendo todo de un gris azulado que hacía más fácil ver el sendero. Ya podía distinguir el suelo, las rocas, las ramas, y entonces, entre los troncos, apareció lo que parecían ser las primeras señales de civilización, un viejo poste de madera, inclinado, con una señal deteriorada. Lucía apretó mi brazo. «Es por aquí», dijo, casi llorando de alivio. Pero justo cuando dimos el primer paso hacia la salida del bosque, el sonido que ambos temíamos volvió a escucharse detrás de nosotros. Un disparo. El eco retumbó entre los árboles. Las aves que aún dormían salieron volando en bandadas. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Solo nuestras respiraciones se hicieron más urgentes, más cortas. «Él está armado», susurré, sintiendo el corazón golpearme con violencia. Lucía tragó saliva. Siempre lo estuvo. Solo que antes no quería que Elena lo supiera. Las palabras me hirieron más que el disparo. «Sigan corriendo», gritó la voz de Tomás desde la distancia. «Quiero ver cuánto duran». Lucía me jaló con fuerza, y seguimos corriendo hacia el claro. Cada paso parecía acercarnos a una mínima oportunidad de sobrevivir, pero también acercaba el riesgo de que Tomás nos viera claramente. Cuando finalmente salimos del bosque, el amanecer comenzaba a pintar el cielo de naranja. El camino de tierra se extendía frente a nosotros, vacío, silencioso pero al menos abierto. «Ahí», dijo Lucía señalando una pequeña caseta a unos 200 metros. «Esa es la casa del guardabosques». La vi, una estructura pequeña, antigua, con una antena desmontada y un porche que apenas se sostenía. No parecía prometedor, pero era lo más cercano a un refugio. Corrimos hacia allá, aunque yo apenas podía respirar. Sentía que en cualquier momento mis piernas fallarían. Pero justo cuando estábamos a unos 50 metros de la caseta,
Un segundo disparo quebró el silencio. La bala impactó en el suelo delante de nosotros, levantando tierra. Lucía gritó: «¡Está más cerca!». «¡Corre, Lucía!», le grité. «¡Corre tú!». «No sin ti», respondió con una determinación que me recordó tanto a Elena que me atravesó el alma. Nos lanzamos hacia la caseta. Subimos al porche. Golpeamos la puerta con todas nuestras fuerzas. No hubo respuesta al principio. Golpeamos otra vez, desesperados. «Abra, por favor», grité. «Estamos en peligro». Una luz tenue se encendió dentro. La puerta se abrió despacio. Un hombre mayor, de barba espesa y ojos somnolientos, nos observó con desconfianza. «¿Qué pasa?», preguntó. «Por favor, déjenos entrar», dijo Lucía llorando. «Hay un hombre armado». El guardabosques abrió más la puerta. «Rápido», ordenó. Entramos. Él cerró de golpe y pasó el seguro. La caseta era pequeña, con olor a leña y humedad. Había una mesa rústica, 2 sillas, herramientas colgadas en la pared y un viejo aparato de radio que parecía no funcionar hacía años. «¿Quién los persigue?», preguntó el hombre. «Tomás», respondí. «Es peligroso. Ha hecho cosas horribles. Tenemos pruebas». Lucía sostuvo la caja de metal con fuerza. «Necesitamos llamar a la policía», dijo ella. El guardabosques miró la radio. «La señal está caída desde ayer, pero tengo un celular viejo. No sé si habrá señal aquí». Buscó en un cajón y sacó un teléfono pequeño, antiguo. Intentó encenderlo. Después de unos segundos, la pantalla se iluminó. «Vamos a intentar», dijo. Pero antes de que marcara, se escucharon pasos afuera. Pasos lentos, crujidos sobre la madera del porche. Y luego, silencio. El guardabosques levantó un dedo. «No hagan ruido». Lucía me tomó la mano. Sentí cómo temblaba. Yo también temblaba, aunque intentaba mantener el rostro firme. Un golpe suave en la puerta. Toc, toc, toc. «Sé que están ahí», dijo la voz de Tomás calmada como si hablara a través de una sonrisa. «Raúl, sé que estás protegiéndola». Qué noble, qué patético. Sentí una mezcla de terror y furia recorrerme el cuerpo. «No abran», susurré. El guardabosques asintió. «Raúl», continuó Tomás con voz sedosa, «esta vez no tienes a dónde correr. Dámela. Solo quiero a la chica. Tú puedes irte. Podemos olvidar todo. De verdad». Lucía soltó un sollozo. Yo la abracé por los hombros. «No va a entrar», susurré, aunque no estaba seguro de mis propias palabras. Tomás volvió a tocar. «Si no abren, tendré que hacer las cosas a mi manera». El guardabosques tomó una escopeta antigua que estaba colgada en la pared. La revisó con gesto tenso. «No sé si funciona completamente», dijo, «pero es mejor que nada». Yo asentí. «Gracias». La casa quedó en silencio unos instantes. Solo escuchábamos la respiración agitada de Lucía y el latido apresurado de mi propio corazón. Y de pronto, un ruido nos hizo saltar. Pasos. No en el porche, en el techo. Tomás estaba encima de la caseta. «¡Muévanse!», gritó el guardabosques. «¡Se va a meter por arriba!». Corrimos hacia la pared opuesta. El guardabosques apuntó hacia el techo, esperando que Tomás saltara hacia la claraboya. Lucía se aferró a mí mientras la madera crujía sobre nuestras cabezas. Un golpe, otro más. Estaba rompiendo el techo. «¡Lucía!», grité. «Corre hacia la puerta trasera». La caseta tenía una salida pequeña detrás, usada para casos de incendio. Lucía abrió la trampilla con fuerza. Quise seguirla, pero el guardabosques me detuvo. «Ve tú también», dijo. «Yo lo retendré». «No puedo dejarlo aquí», respondí. «Si no lo haces, ella morirá». «Elija, Raúl. Elija ahora». Mi corazón se desgarró, pero sabía que tenía razón. Lucía me llamaba desde fuera. «Raúl». Le di un último vistazo al guardabosques, que recargaba la escopeta con manos temblorosas. «Gracias», dije con un nudo en la garganta. Salí por la trampilla. Lucía me ayudó a levantarme. Corrimos hacia el bosque nuevamente, justo cuando un disparo retumbó dentro de la caseta. Lucía gritó. No sabíamos si el guardabosques había caído o si Tomás había sido alcanzado, pero no había tiempo para lamentaciones. Seguimos corriendo, esta vez sin rumbo. Solo queríamos alejarnos lo más posible. El sol comenzaba a elevarse. La luz iluminaba los senderos revelando raíces, piedras, sombras,
Corrimos durante varios minutos hasta llegar a una pendiente. Lucía se detuvo, respirando con dificultad. «Raúl», dijo con la voz rota, «no podemos seguir huyendo, él no se detendrá. No mientras yo esté viva». La miré. Tenía razón. «Tenemos pruebas», respondí. «Las cartas de Elena, lo que encontraste, esta caja. Si llegamos a la policía». Lucía negó con la cabeza. «No lo entiendes. Él tiene contactos. Él sabe manipular. Él sabe hacer que todos duden de la víctima. Ya lo hizo una vez». Mis manos se apretaron en puños. «¿Entonces qué hacemos?» Lucía me miró con una mezcla de miedo y determinación. «Lo enfrentamos». «¿Aquí?», pregunté. «Aquí», respondió ella. «Hoy, ahora. No habrá un mañana si no lo paramos». Mi respiración se detuvo. Mis piernas temblaban, mi corazón ardía. Y justo cuando iba a responder, el sonido que confirmaba que ya no había vuelta atrás llegó desde detrás de nosotros. Una rama quebrándose, una sombra moviéndose entre los árboles, un susurro helado. Pensé que nunca iban a detenerse. «Tomás». Lucía retrocedió varios pasos. Yo me coloqué delante de ella. «Se acabó», dije. Tomás sonrió lentamente. «Tiene razón, Raúl. Hoy se termina todo». Y avanzó. Cada paso suyo sellaba el destino de todos. Me preparé, porque ese día, el miedo tenía que morir. Tomás avanzó con esa calma fría que siempre lo caracterizó, esa calma que escondía un huracán de violencia detrás. Cada uno de sus pasos resonaba en mi pecho como un golpe seco, recordándome que ya no tenía nada que perder. Me había arrebatado a mi hija, había torturado a Lucía, había manipulado a todos a su alrededor con esa máscara de hombre correcto. Y ahora, aquí, en medio del bosque, bajo un amanecer que empezaba a teñir el cielo de dorado, todo estaba por terminar. Lucía se aferró a mi camisa, temblando. «No te alejes de mí», me dijo en un susurro apenas audible. La protegí con el brazo. Mis piernas ya no respondían como antes, pero algo dentro de mí, algo antiguo, profundo, nacido del amor y la pérdida, me mantenía de pie. Tomás se detuvo a unos 6 metros. La luz débil iluminó su rostro. Tenía una herida en la frente, seguramente del golpe que Lucía le había dado. La sangre seca formaba una línea irregular que bajaba hasta su mejilla, pero aún así sonreía. Esa sonrisa torcida, vacía, llena de un desprecio indescriptible. «Vaya, vaya», murmuró. «Pensé que la persecución duraría más, pero supongo que la edad te alcanzó, Raúl». No respondí. No podía darle el gusto de verme débil. Él se inclinó ligeramente, como saludando. «¿Y tú, Lucía?» «Siempre huyendo, siempre tan frágil». Lucía retrocedió, pero yo di un paso adelante. No iba a permitirle seguir lastimándola, ni siquiera con palabras. «Se acabó, Tomás», dije con una voz que no parecía mía. «Hoy vas a responder por todo». «¿Responder?», rió, con un sonido hueco. «¿Ante quién? ¿Ante ti? ¿Ante esta copia barata?» Lucía bajó la mirada, pero la levantó de inmediato cuando puse una mano en su hombro. «Ella no es una copia», dije. «Nunca lo fue. Y Elena tampoco fue lo que tú intentaste convertirla». Por un instante su rostro se tensó. Le molestaba que lo enfrentaran. Le disgustaba perder el control. «Si Elena hubiera escuchado», dijo con tono venenoso, «estaría viva. Ella eligió desobedecerme». Mis manos temblaron de furia. «La mataste», afirmé mirándolo a los ojos. «La destruiste por dentro. No fue un accidente, no fue debilidad, fue tu culpa, y ella lo dejó escrito. Las pruebas están en nuestras manos». Él abrió los brazos. «¿Pruebas? ¿Las cartas de una suicida? ¿Palabras de una muchacha trastornada? Nadie les va a creer. Yo tengo amigos, yo tengo abogados, yo tengo poder. Ustedes solo tienen miedo». «No», respondí, sintiendo que algo dentro de mí se alineaba finalmente. «Lo que tenemos es la verdad». Lucía abrió la caja de metal y sacó un pequeño archivador con documentos, fotografías, mensajes impresos, grabaciones. Aquello era el infierno personal de Tomás convertido en evidencia. Él la vio, y en ese instante su máscara cayó por completo. «Entréguenme eso», ordenó con una voz grave, peligrosa. «No», respondió Lucía, retrocediendo. Tomás avanzó un paso. Yo me puse delante de ella.
Te juro que si das un paso más, no saldrás de este bosque. Él me miró con desprecio. ¿Tú? ¿Pelear contra mí? He peleado contra cosas peores que tú, dije, recordando los 2 años de duelo que había cargado solo. Y entonces, sin aviso, él se lanzó hacia nosotros. Lucía gritó. Yo me interpuse. Tomás chocó contra mi pecho con fuerza, haciéndome caer de espaldas. El aire se me fue. Sentí un dolor agudo en las costillas, pero aún así me levanté. La rabia me dio la fuerza que mi cuerpo ya no tenía. Tomás intentó arrebatarle la caja a Lucía. Ella la sostuvo con ambas manos, luchando, resistiendo como una mujer que había sido humillada durante demasiado tiempo, y ya no estaba dispuesta a hacerlo. «Suéltala», rugió él. «Nunca», gritó ella. Me lancé sobre Tomás y lo tomé por detrás, sujetándolo del cuello. Él forcejeó, me golpeó con el codo, me tiró al suelo. Pero esta vez yo no me detuve. Volví a levantarme. Cada golpe que recibía era uno que deseaba haber dado por Elena hace años. Cada dolor era un recordatorio de que por fin estaba luchando por ella. Tomás me atacó. Me empujó contra un árbol. Sentí un crujido en mi espalda. Pero también sentí algo más. El recuerdo de Elena, sonriendo en las fotos, riendo en la cocina, diciéndome que me amaba. Eso me sostuvo. «No vas a tocarla», grité. Tomás levantó una piedra grande del suelo. Lucía gritó mi nombre. Él la alzó sobre su cabeza, dispuesto a destrozarme. Pero antes de que la piedra descendiera, Lucía corrió hacia nosotros con una valentía que me estremeció. «Déjalo», gritó. Tomás se giró hacia ella. Cometió un error. Yo aproveché ese instante. Tomé un tronco caído y lo golpeé en la rodilla. Él cayó hacia adelante, soltando la piedra. Lucía retrocedió. Yo aproveché para subirme sobre él, pero Tomás era fuerte, muy fuerte. Me empujó y ambos rodamos por el suelo. Sentí su mano en mi garganta, su peso sobre mí, su respiración agitada, animal. «Vas a morir aquí, viejo inútil», gruñó. Mis ojos se nublaron, me faltaba aire. Intenté moverme, pero era difícil. Sentí el sabor metálico del miedo, y justo cuando creí que la oscuridad me tragaba, escuché un sonido agudo, un golpe. Tomás gritó, aflojó la presión. Lucía lo había golpeado con una rama gruesa. Él se giró hacia ella, furioso, lleno de odio. «Tú, siempre tú», se levantó para atacarla, y yo, con un último hilo de fuerza, me puse de pie tambaleándome. No pensé, no razoné. Solo actué guiado por algo más grande que yo. Amor, rabia, justicia, fue todo junto. Empujé a Tomás con todo mi peso. Él tropezó, dio un paso atrás, y cayó. Por un segundo creí que caería de pie, pero no. Cayó por la ladera, rodó, golpeó piedras. Se escuchó un crujido, luego otro, y finalmente, silencio. Un silencio tan profundo que ni el bosque se atrevió a romperlo. Lucía y yo nos miramos. Yo estaba temblando. Ella lloraba. No sabía si de alivio, de horror o de cansancio. Bajamos la pendiente con cautela. Tomás yacía entre las rocas inmóvil, con los ojos abiertos pero sin vida. Su cuerpo estaba en un ángulo imposible. No había duda. Se había acabado. Lucía se cubrió la boca con las manos y dejó escapar un sollozo liberador. Se terminó. Raúl, se terminó. Yo cerré los ojos. No había alegría. No había triunfo. Solo una paz dolorosa. Una liberación amarga. Una justicia inevitable. Lucía me tomó la mano. «Elena», dijo con voz suave, «ella estaría orgullosa de ti». Miré el horizonte. El sol finalmente había salido, tiñendo el bosque de un dorado cálido. Por primera vez en 2 años sentí que podía respirar sin que el dolor me desgarrara. Regresamos a la caseta del guardabosques. Él estaba vivo, herido, pero consciente. Llamamos a la policía con su teléfono viejo. Tardaron en llegar, pero cuando lo hicieron, escucharon nuestra historia, vieron las pruebas, examinaron la escena. No hubo dudas. Lucía fue protegida. Yo fui interrogado, pero pronto liberado. Tomás fue declarado responsable de todo lo que Elena había dejado escrito. Días después, regresé a la casa de mi hija. Lucía vino conmigo. Las flores seguían floreciendo, aún más hermosas, aún más vivas.
Era como si Elena hubiera esperado este momento para descansar. Lucía colocó la foto, la que las mostraba abrazadas, sobre la repisa de la sala. Ahora sí, dijo con una sonrisa suave. Ella está en paz. Yo asentí con los ojos llenos de lágrimas. Porque por fin lo entendí. Las flores no crecían por casualidad. Crecían porque algo había renacido. Crecían porque finalmente la verdad había salido a la luz. Crecían porque este era el final que Elena merecía, y el inicio de la vida que Lucía y yo aún teníamos por delante. Gracias, hija, susurré al aire, y el viento, suave, cálido, pareció responder. Hoy me siento en el jardín de la casa que alguna vez compré para Elena. El mismo jardín donde, por 2 años, solo vi tierra seca y silencio, y que ahora florece como si cada pétalo llevara su nombre. No sé si es obra del destino, de la memoria, o de algo que no alcanzo a comprender, pero cada vez que el viento mueve las flores, siento que mi hija está aquí descansando al fin. Han pasado días desde que todo terminó, días en los que he aprendido a respirar sin sentir que me falta una parte del alma. Lucía vive cerca ahora, seguimos en contacto. A veces viene a dejar flores, otras simplemente a sentarse conmigo en silencio. No intento reemplazar nada, solo acompañar lo que queda. Y en cada gesto suyo encuentro un poco de la fuerza que Elena quiso dejarme con sus últimas palabras. No hay justicia que devuelva a quienes amamos, pero sí puede devolvernos la paz. Y esa paz, por fin, ha vuelto a mi vida. No sin cicatrices, no sin dolor, pero con la certeza de que Elena no murió en vano. Hoy puedo decir que vuelvo a vivir. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia tan profunda y dolorosa. Te invito a suscribirte al canal, a darle me gusta al video y a comentar qué te pareció esta historia. Cuéntame también desde qué ciudad nos ves. Me encanta leer sus comentarios, cada uno significa mucho para mí. Soy Raúl, y esta fue mi historia.